Pues os quiero dar la bienvenida a todos a un nuevo culto que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Como podéis ver, no estamos celebrando el culto dentro del local de la iglesia este fin de semana por diferentes razones relacionadas con la pandemia, pues decidimos que era mejor no hacer el culto de una forma presencial este fin de semana, pero tengo la confianza que Dios mediante el día 7 de febrero pues sí que podamos volver a reunirnos, y por eso estamos orando para que el Señor pues nos permita, dentro de su voluntad, pues poder abrir la iglesia lo antes posible. Pero damos gracias al Señor que, aunque no podemos estar juntos de una forma presencial, sí que podemos reunirnos de esta forma virtual y al menos pues compartir los temas de oración y el culto. Pero me gustaría comenzar con una primera lectura que estará relacionado con lo que vamos a estudiar hoy, o lo que el Señor ha puesto en mi corazón para estudiar con vosotros hoy. Lo encontramos en Isaías capítulo 40 y vamos a leer solo unos versículos del 9 al 11. Dice así, Isaías 40, versículo 9: Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad al Señor omnipotente, llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Y vemos aquí una imagen de que Dios llega con potencia, pero donde nos vamos a centrar en el estudio de hoy es en esa segunda imagen, Dios como pastor que cuida de sus ovejas. Y creo que en estos momentos quizás de dificultad, de inquietud, pues también es importante recordar cómo Dios no solamente es todopoderoso, como hemos visto en estos versículos, sino también un Dios de amor, un Dios tierno, de cariño, que nos va a ir cuidando. Pues voy a poner el culto en oración, vamos a pedir que Dios bendiga lo que vamos a estudiar esta mañana. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos aquí, Señor, aunque sea de una forma virtual este fin de semana, Padre. Pedimos que, si es tu voluntad, pues esta situación pues pueda cambiar rápidamente, y si es tu voluntad, como decimos, Señor, pues que pronto nos podemos volver a reunirnos. Pero gracias, Padre, porque aunque, como digo, sea de una forma a distancia, podemos estar orando los unos por los otros, alabándote y sobre todo escuchando tu palabra. Y te pedimos, Padre, pues en primer lugar dándote gracias que tú te dignas a hablarnos, Señor. No estás obligado a hacerlo, pero tú nos amas y quieres comunicarte con nosotros, y te damos gracias por eso. Y te pedimos, Padre, pues que estemos atentos a lo que tú nos quieres decir, que pongamos en práctica lo que nos vayas a decir hoy, y que todo lo que hagamos, Señor, pues sea para que tu nombre sea engrandecido allá donde estamos, Señor. Que la gente pueda no vernos a nosotros, porque nosotros no somos nada sin ti, Señor, sino que cuando nos miren te vean a ti y glorifiquen y engrandezcan tu nombre. Te pedimos perdón, Padre, en primer lugar, por cualquier momento durante esta semana que no hemos sido esos hijos tuyos que tú quieres, que no hemos hecho el bien que pides que hagamos, y tantas veces hemos hecho aquellas cosas que pides o nos dices que no hagamos. Perdónanos, Padre. Y si hay algo en nuestras vidas que estamos haciendo mal y por nuestra ceguera y tozudez ni nos estamos dando cuenta, pues Padre, muéstranoslo ahora también y ayúdanos a cambiar eso. Pues Padre, como digo, que tu nombre sea glorificado en este culto y allá donde se estén celebrando cultos, Señor, sea de forma virtual como lo hacemos nosotros, sea de forma presencial, pues que tu nombre sea glorificado en todas partes esta mañana. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues antes de pasar a lo que es el estudio de la Biblia esta mañana, me gustaría solamente compartir de una forma breve las actividades de la iglesia de esta semana. Salen por pantalla. Vemos que el viernes, como es habitual, tenemos el culto y estudio bíblico y oración a las 7 de la tarde por Zoom. También el sábado a las 7 de la tarde los jóvenes
siguen reuniéndose también por Zoom y en principio el domingo que viene a las 11:30 pues esperamos, Dios mediante, hacer el culto de una forma presencial, pero como hemos hecho esta semana lo iremos confirmando a medida que pasen los días. Pues oremos por estas actividades, en la medida que podamos pues participemos en ellas y también solo recordaros que ese cursillo que estaba abierto a todos acerca de qué creemos, pues ya lo estamos lanzando, está comenzando ya este fin de semana, ya se están enviando las primeras lecturas. Si hay alguien que aún está interesado en participar, pues por favor, ya que estamos al inicio, pues poneros en contacto conmigo por WhatsApp y os puedo indicar cómo funciona el curso. Pues después de haber acabado esa serie de estudios que hemos hecho sobre Primera de Tesalonicenses, una serie que podríamos decir que ha sido más de enseñanza, cosas que debemos hacer, pues hoy quiero ir a una de las partes de la Biblia que quizás es de más ánimo, más consuelo. Es uno de los salmos que los cristianos o muchos cristianos consideran como su salmo favorito. Y es un salmo, como digo, que nos da ánimo, nos da paz, nos da ayuda en momentos difíciles. Los que quizás conozcáis mejor la Biblia, pues ya estáis pensando, Michael va a hablar del Salmo 23 hoy. Y sí, vamos a hablar del Salmo 23. Así que vamos a leer en primer lugar este salmo. Dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Los que venís a la iglesia habitualmente y tenéis mejor memoria, sabéis que a principios de año normalmente solemos repartir versículos a las personas que venimos a la iglesia y también cogemos un versículo aleatorio para la iglesia. Y como digo, los que tengáis mejor memoria, os acordaréis que el versículo que tocó a la iglesia fue el versículo 4, que si nos acordamos dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Y este salmo tiene muchas ideas, y demasiadas ideas realmente para que pueda profundizar en todas ellas esta mañana. Pero sí que me gustaría sacar algunas enseñanzas que vemos de este salmo. El salmo se divide claramente en dos partes. Los primeros 4 versículos comparan a Dios con un pastor. Y luego los versículos del 5 al 6 comparan a Dios con un huésped, una persona que nos invita a comer a su casa, a un banquete, y cómo nos trata. Como digo, no tengo tiempo hoy de entrar en todas las ideas que encontramos en este salmo, pero sí que me gustaría centrarme en algunas ideas que vemos en los primeros 4 versículos, cuando el salmista está comparando Dios con un pastor de ovejas. No hace falta que lo recuerde. Vivimos en momentos inquietantes, momentos de dificultad, momentos que no sabemos lo que va a pasar de aquí en los próximos meses. Pero también hemos dicho en muchas otras ocasiones, incluso cuando no estamos viviendo una situación como la pandemia actual, pues seguimos teniendo muchas veces los seres humanos inquietud. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará después de que acabe mi vida? ¿Por qué me siento vacío por dentro? Pues con la ayuda de Dios esta mañana me gustaría mirar algunas ideas de este versículo que nos dan respuestas a tanto la situación que estamos viviendo en estos momentos como cualquier situación y el futuro que nos puede inquietar.
La primera cosa que vemos en este salmo es que el salmista, el escritor del salmo, dice: el Señor es mi pastor. Hemos de recordar que este salmo fue escrito por el rey David, el rey más grande que tuvo Israel. Pero si miramos la vida del rey David, vemos que antes de llegar a ser rey, fue durante muchos años pastor de ovejas. Entonces, cuando él dice: Dios, tú eres mi pastor, no solamente está reconociendo que Dios es su pastor, sino que está reconociendo que él, como ser humano, es o se compara con una oveja. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué pone este ejemplo? ¿Por qué David escoge este ejemplo del pastor y la oveja para explicar su relación con Dios? Pues creo que la respuesta es que, como David, como hemos dicho, fue pastor de ovejas durante muchos años, él sabía que las ovejas, su comportamiento, sus limitaciones, sus necesidades, eran similares a las limitaciones, necesidades que tiene un ser humano ante Dios. Voy a compartir con vosotros algunas ideas que he leído acerca de un artículo escrito por un pastor de ovejas. Deja claro que las ovejas, este artículo deja claro que las ovejas necesitan al pastor para todo. Necesitan al pastor para comida, para protección, incluso para su aseo. Una cita que he sacado de este artículo dice: las ovejas no pueden vivir sin un pastor. Las ovejas domesticadas dependen completamente del pastor, ya sea para pasto y agua, para el aseo o para protección. Más adelante en el artículo va explicando algunos de los problemas que tienen las ovejas. Explica que en ciertos momentos tiene una visión diferente, más limitada en algunos aspectos que los seres humanos. Y eso, unido a la tendencia que van todos siguiendo el uno al otro, pues lleva incluso algunas veces que, si no vas con cuidado, pues son capaces de caerse por un precipicio porque sencillamente no ven el peligro y van siguiendo los unos a los otros. También explica que obviamente las ovejas no son animales feroces, así que si se encuentran con un oso, un lobo, pues es muy difícil que se defiendan ante estos animales feroces. Y además explica que incluso si no se les limpia, esa lana que por la cual les conocemos tanto, pues se puede llenar de suciedad y parásitos que puede hacer que se pongan enfermos. Concluye el artículo diciendo lo siguiente: las ovejas desatendidas suelen ser un espectáculo lamentable. Hay muchas cosas desafortunadas que les podrían pasar si un pastor no está presente. Como hemos dicho, David fue pastor durante muchos años, así que conocía esta realidad de las ovejas. Pero también conocía las necesidades que tenemos los seres humanos. Él entendía que cuando Dios nos creó para tener una relación como un pastor con su oveja, que nosotros, los seres humanos como ovejas, debíamos depender del Señor para nuestras necesidades, para nuestro cuidado. Pero ¿cuál fue el problema? Pues el problema que hemos visto y hemos comentado muchas veces. El ser humano ha decidido que no le interesa esa relación, no le interesa depender de Dios. Ha dicho a Dios: sabes que Dios, no te necesito, ya lo hago por mi cuenta, dependo de mí. Pero eso ha conllevado problemas, porque no tenemos muchas de las cualidades para llevar una vida lejos de Dios, independientes. Por ejemplo, como hemos visto con las ovejas, en ciertos aspectos, tienen una visión limitada y sencillamente dicen: pues si el rebaño va por ahí, yo también voy por ahí. Y puede ser que nos metamos en peligro, que caigamos por un precipicio. Intentamos encontrar comida y sustento y las cosas que necesitamos por nuestra manera. Y no somos capaces de hacerlo, y eso nos causa ansiedad. Necesitamos a Dios para una protección, pero nosotros hemos dicho: nosotros nos podemos valer por nosotros mismos. Pero la realidad es que cuando somos atacados no tenemos esa
capacidad. Por eso, David, reconociendo cuál es su situación, reconoce que no quiere estar independiente de Dios, reconoce que necesita a Dios, comienza este salmo diciendo: Dios, Señor, tú eres mi pastor. Porque David sabía que Dios no era cualquier pastor. El Señor no es cualquier pastor. Es el buen pastor. Es el mejor pastor. Es el que más va a cuidar de nosotros. Si vamos a Juan capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 11 al 15, palabras de Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y los dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Jesús está diciendo aquí, no podemos entrar en los detalles, pero que él da hasta su vida por las ovejas, como veremos más adelante. Podemos poner nuestra confianza en otras cosas, pero Jesús los compara con asalariados, que cuando vienen los problemas, como no les importan las ovejas, se largan. Pero Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Y vuelve a acabar diciendo: doy mi vida por las ovejas. Eso es lo que conocía David. Por eso dice: Dios, tú eres mi pastor. Entonces hemos visto en la primera parte que David considera que Dios es su pastor. Y no es que Dios sea cualquier pastor, sino que es el mejor pastor. Pero vamos a ver en una segunda parte qué es lo que significa para David que Dios sea su pastor. Y la primera cosa lo vemos también en el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y nos gusta el inicio de este salmo. Si permito que Dios dirija mi vida, si permito que Dios sea mi pastor, no me faltará nada. Y lo llevamos un paso más. Significa que tendré todo lo que quiero. Y muchas veces, por desgracia, se presenta una relación con el Señor, con Dios, como una relación con el genio de la lámpara. Todo lo que tú quieras, lo tendrás. No, este versículo no está diciendo: tendrás todo lo que quieres. Te está diciendo que no te faltará nada. Si miramos este versículo en el lenguaje original en el que se escribió, la palabra que usa indica que tendrás suficiente. O dicho de otra forma, no te faltará lo que realmente o verdaderamente necesitas. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 16 y los versículos del 17 al 18. En estos versículos vemos que los israelitas han salido de Egipto, Dios les está llevando por el desierto para llevarles a la tierra prometida, pero obviamente en el desierto hay falta de alimentos. Así que cada día Dios provee de algo que se parece un poquito a pan, se llama maná, y para que ellos puedan comer todos los días. Y si leemos Éxodo 16, los versículos del 17 al 18, leemos: así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni el que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces, esta es la idea que vemos en nuestro versículo del Salmo 23. El que recogió mucho o el que recogió poco, todos tenían suficiente. A nadie le faltaba. Y eso es la idea que tenemos en nuestro Salmo. No te va a faltar nada. Tendrás lo que necesitas. Claro, el problema que tenemos muchas veces los seres humanos, y eso le pasó algunas veces a los israelitas en el desierto, que algunas veces cuando comían de este pan, de este maná, decían: ay, ya estamos hartos, quiero otra cosa. Y algunas veces decían: oye, ojalá volviéramos a Egipto, que ahí podíamos comer carne, verduras. Y algunas veces los seres humanos pues decimos: yo no quiero que Dios me provea de lo que Él cree que necesito, sino yo quiero conseguir lo que yo quiero.
¿Tenemos la libertad de hacer eso? Claro que sí. Pero entonces, como la oveja, nos alejamos de Dios. Nos exponemos a perdernos. Nos exponemos a tropezar y caernos. Nos exponemos a los peligros. Dios es el buen pastor y siempre nos va a dar todo lo que necesitamos. No nos alejemos de Él. No pensemos que nosotros sabemos aún más que Él. Porque la realidad, como hemos visto, es que si como ovejas nos alejamos de Él, vamos a acabar peor. Entonces, la primera cosa que significa para David que Dios sea su pastor es que no le faltará nada. Pero la segunda cosa lo vemos en el versículo 2. Dice así, el Salmo 23 y el versículo 2, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Y podemos decir que este versículo de David está reconociendo que Dios provee de lo necesario y le da paz. Y hay dos ideas que quiero resaltar en este versículo. Reconocemos que estamos en la crisis actual, en la pandemia actual, en una situación complicada, no solamente sanitaria, sino también económica. Y hay preocupación de cómo va a afectar la pandemia a nuestra economía. ¿Qué pasará si afecta y esto se alarga mucho y afecta a mi empresa? ¿Podré proveer para mí mismo y para mi familia todas sus necesidades? Hay una inquietud. Pero la Biblia deja clara una cosa siempre. Dios creó al ser humano con un cuerpo y una parte inmaterial que llama el espíritu o el alma. Y hay una unidad entre esas dos partes. Lo que afecta al espíritu va a afectar el cuerpo y lo que afecta al cuerpo afectará el espíritu. Lo que estoy diciendo es que Dios no solamente se preocupa por el espíritu. Tenemos la tendencia de pensar algunas veces que Dios solo está preocupado por el espíritu y no por nuestras necesidades físicas. No, Dios nos creó con unas necesidades físicas, así que Él va a proveer, sabe que necesitamos para esas necesidades físicas. Vamos a mirar algunos versículos que encontramos en Mateo capítulo 6 y los versículos del 25 al 34. Dice así, palabras de Jesús. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiáis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y usamos muchas veces los predicadores este versículo para decir, oye, lo importante es lo espiritual, no tanto lo material. Y es verdad, por eso dice, versículo 33, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero este versículo no dice que Dios se despreocupa de nuestras necesidades físicas, sino, si miramos el versículo 32 al final, dice, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Estos versículos nos están diciendo, no, confiad en mí. Yo ya proveeré para vuestras necesidades. Ocuparos de lo importante que es entrar en una relación conmigo, solucionar ese problema espiritual que tenéis. Pero eso no significa que Dios se preocupa por nuestras necesidades
físicas y materiales. Él nos creó con esas necesidades y Él se va a preocupar de que tengamos para esas necesidades. Por eso el salmista nos está diciendo que en verdes pastos, junto a tranquilas aguas nos conduce. Dios nos provee de lo que necesitamos. Pero volviendo al versículo 2, quiero resaltar la segunda idea aquí, porque si miramos el versículo 2, no solo dice en verdes pastos y junto a tranquilas aguas me conduces, sino usa la palabra descansar. En verdes pastos me hace descansar. Porque hay gente que puede decir, oye, yo no necesito a Dios. Yo ya me espabilo por mi cuenta. Yo ya consigo todo lo que necesito sin la ayuda de Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿conseguimos lo que necesitamos en paz o con lucha e inquietud? Porque yo, gracias al Señor, pues vivimos en un país donde tenemos abundancia, tenemos alimento en la mesa, pero ha habido momentos que yo me he sentido lleno de comida, pero no me he encontrado con paz. Incluso me ha sentado mal esa comida porque lo estoy comiendo diciendo, oye, es que tengo que hacer eso, tengo que salir corriendo, tengo que solucionar el otro problema. Y muchos problemas aquí en Occidente no son tanto que nos faltan las cosas, sino tenemos las cosas, pero no tenemos paz. El Señor quiere cuidarnos de una forma que dice, Michael, es que no solo quiero proveerte de esas necesidades materiales, quiero que descanses. Y la palabra descansar en el idioma original indica estirarse. La idea es que la oveja, después de haber comido y bebido, está tranquilo, ya no necesita nada más y tranquilamente se tumba y descansa. Muy pocas veces los seres humanos podemos decir que nos pasa eso. Lejos de Dios podemos proveernos de las cosas materiales, pero no vamos a tener paz. Hay un versículo que me encanta, siempre me ha gustado este versículo, Proverbios 17 y el versículo 1. Más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Y el Señor nos hace esa promesa. Michael, déjame que yo sea tu pastor y te proveeré de lo que necesitas, como hemos visto en el primer punto. Pero también te proveeré paz, para que después de haber comido y bebido, puedas tumbarte y tranquilamente descansar sabiendo que yo te estoy cuidando. La tercera cosa que sabe David, que significa que Dios sea su pastor, lo vemos en el versículo 3. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces podemos decir que nos provee de lo que necesitamos en nuestro interior. Dios no solamente se preocupa de lo material, sino que sabe que tenemos un problema dentro de nosotros. No puedo volver a entrar en detalle acerca de esto otra vez, pero si vais al vídeo que pone el culto de Navidad, un vídeo de diciembre, creo que es el 20 de diciembre, ahí explicamos cuál es el problema del ser humano. Cuando nosotros le dijimos a Dios, Dios, no te necesitamos, y nos alejamos de Dios, quedamos rotos por dentro. Por distintos motivos que, como digo, no puedo entrar en detalle ahora. Pero, en primer lugar, de una forma resumida, nos separó de Dios. Ya no podíamos estar en relación con Dios, porque Dios es perfecto. Y nosotros ahora somos rebeldes, somos pecadores. Y Dios no se puede relacionar con el pecado. Y al estar separados de Dios, estamos vacíos. Fuimos creados para estar con Dios, en una relación con Dios, y ahora nos sentimos vacíos, que esta vida no tiene ningún sentido. Y esto nos da miedo porque ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué pasa cuando mi vida aquí acabe? Si hay un Dios después de esta vida, ¿habré hecho suficiente para ganarme su aprobación?
Pero también vimos una última cosa, y como digo, podría entrar en más, pero vimos que además al decirle a Dios, Dios, no te necesitamos para que nos digas lo que es bueno y lo que es malo, pues vimos que ya esa maldad nos controla. Y aunque nos esforcemos a intentar ser buenas personas, fracasamos. Y acabamos cometiendo esos pecados, esas cosas que criticamos en otras personas. Y decimos, ¿cómo se ha atrevido este a hacer eso? Pero luego cuando nos miramos dentro de nosotros, nos damos cuenta que no somos capaces de no hacerlo nosotros. Criticamos cuando nos mienten, pero admitimos que nosotros mentimos. Criticamos cuando en un puesto de trabajo pues hacen cosas para llegar a ser el número uno y conseguir ese puesto, pero también nos damos cuenta que hay ese deseo dentro de nosotros y no lo podemos controlar. Dios reconoce y sabe que el ser humano está roto por dentro, y David también lo reconoce. Pues David reconoce que el buen pastor, Dios, soluciona ese problema. También cuando dice, me infunde nuevas fuerzas, en el original indica, mejor dicho, me restablece mi alma. Restablece mi ser, mi vida. No está diciendo, bueno, me da nuevas fuerzas para seguir hacia adelante. No, no, me restablece por dentro. Soluciona el problema que tenía por dentro. Dios sabe, como he dicho, que estábamos rotos. Estábamos separados de Él. No podíamos estar en una relación con Él, como hemos dicho, por culpa del pecado. No podíamos pagar la deuda que habíamos contraído con Dios. Pero Él solucionó ese problema enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Volviendo a Juan capítulo 10 y en los versículos 14 al 15 leemos lo que dice Jesús: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Jesús vino aquí a tomar nuestro lugar en la cruz, a pagar nuestra condena, nuestra deuda, y a partir de ahí podemos volver a tener una relación con Dios. Y ese sentimiento de vacío, de que la vida no tiene ningún sentido, pues desaparece, porque volvemos a estar allá donde tenemos que estar. Pero Dios hace aún más. Ya hemos dicho que el problema no solamente es que estemos alejados de Dios y con una ansiedad y un miedo por dentro porque nuestra vida no tiene sentido. Hemos dicho que no somos capaces de hacer ni el bien que nos proponemos. Pues David deja claro que Dios, su buen pastor, soluciona este problema también al decir, me guía por sendas de justicia. Es que Dios no solamente soluciona ese vacío, sino que nos capacita, nos ayuda a ser como Él quiere. Esto lo vemos en varias partes en la Biblia. Por ejemplo, voy a leer Hebreos capítulo 10 y el versículo 16, que dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. El escritor aquí está citando unas palabras de Dios cuando Dios dice, oye, os di leyes escritas en piedra, porque está hablando de los 10 mandamientos, y no fuisteis capaces de cumplir esas leyes. Y es verdad, miramos esas leyes y no somos capaces de cumplirlas. Pero Dios dice, lo voy a hacer de una forma diferente. En vez de que vosotros tengáis que esforzaros a cumplir esas leyes, que es imposible, y lo habéis visto, voy a entrar en vuestras vidas. Voy a escribir esas leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes para que podáis vivir como yo quiero que viváis. Vemos otra idea en Filipenses, otro libro de la Biblia, Filipenses capítulo 2 y el versículo 13. Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios está diciendo, Michael, es que te voy a poner tanto el deseo de vivir como yo quiero y el poder de vivir como yo quiero. Te voy a guiar yo por ese camino que quiero que camines. ¿Qué pastor más bueno soluciona nuestro problema interior? Hay unos versículos que me encanta en Lucas capítulo 15 que muestra
lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y si estamos dispuestos a aceptarlo, Él nos llevará por ese camino correcto. Lucas capítulo 15 y el versículo 1 dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Los fariseos eran los religiosos del día y ellos miraban a los que consideraban como malas personas, los recaudadores de impuestos que se consideraban como traidores, y los pecadores, que eran las personas que no seguían las normas que decían los religiosos del día, y les miraban con desprecio y decían: oye, ¿qué hace Jesús comiendo y pasando tiempo con esta gente que nosotros consideramos malas personas? Y dice en el versículo 3 Jesús: él entonces les contó una parábola, una historia. Dice: supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Os digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y en este versículo hay muchas, o estos versículos mejor dicho, hay muchas ideas. Pero lo que me gusta es esa idea de que el pastor sale a buscar esa oveja que había dicho: oye, yo voy por este camino. Y se perdió. Pues, como digo, el buen pastor, Dios mismo, vino al mundo, vino a la tierra para buscarnos, para decir: Michael, vas por mal camino, ven conmigo. Yo solucionaré ese vacío, esa inquietud interior, y te ayudaré a caminar por esos caminos que yo quiero que camines, para que encuentres paz dentro de ti. Si hay alguien que me está escuchando esta mañana que está cansado de sentirse vacío, inquieto, que reconoce que se esfuerza para hacer el bien, pero como nos pasa a todos, pues fracasamos, pues por favor poneros en contacto con nosotros. Los datos de contacto estarán al final del vídeo y os daremos más información acerca de cómo podéis relacionaros con Dios, cómo podéis restablecer esa relación aceptando que Jesús murió por vosotros en la cruz y aceptando que Él sea el Señor y Dios de vuestras vidas. Y ahora llegamos a la última cosa que reconoce David acerca de lo que significa que Dios sea su pastor. Hemos visto que está convencido de que no le faltará nada, que tendrá todo lo que necesita. Que además de eso, Dios le dará esas cosas y además paz. Y en el tercer punto hemos visto que Dios le va a arreglar, le va a ayudar con ese problema interno, espiritual que tiene. Pero hay un cuarto punto que vemos en el versículo 4. Dice así, Salmo 23 y el versículo 4: aun si voy en valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y en un sentido, pues podríamos decir: ¡ay! ¡Qué bonito era el Salmo hasta este momento! Todo era bonito. Dios nos provee, nos cuida, nos da paz, nos soluciona nuestro problema interior. ¿Por qué tiene que decir ahora: aun si voy por valles tenebrosos? Es como si ahora lo estropeas. Todo parecía bonito y ahora habla de valles tenebrosos. Los valles tenebrosos son problemas en las cuales nos vamos a encontrar durante nuestra vida. Incluso dentro de la Biblia habla de la muerte como uno de esos valles tenebrosos. Vamos a tener dificultades en esta vida. La Biblia no promete que si Dios es nuestro pastor, nunca tendremos ninguna dificultad, ningún problema. No dice que no vayamos a tener que enfrentarnos a perder un trabajo, perder un ser querido, ponernos enfermos. Y todo ser humano tenemos que un día afrontar la muerte. David no dice: no me va a pasar nada. Pero en vez de pensar: ¡ay, qué pena de este versículo!, leámoslo bien. Porque lo importante es lo que dice después: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. El problema no es qué nos pasa en la vida.
El problema no es que nunca tengamos problemas, es cómo afrontamos, cómo vivimos esos problemas. Y David dice, puede venir lo más fuerte, lo más difícil, pero no voy a tener miedo. Y eso nos da paz, porque no podemos, como digo, garantizar que no va a haber problemas. Pero Dios sí que puede decir, contigo, Michael, a tu lado, yo te voy a dar paz. ¿Y por qué? Pues volvemos al versículo. Porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dios, tú estás a mi lado. Por eso no tengo miedo. Es que David está diciendo, en vez de mirar el problema, miro a Dios. En vez de mirar el valle por el que estoy pasando, miro que Dios está conmigo. Y eso nos da confianza. Como cristianos, la confianza no viene de nosotros mismos, de que seamos positivos, que seamos mejores que otras personas al afrontar los problemas, no. Porque yo soy el primero que tengo que admitir que cuando vienen dificultades, cuando comienzo a confiar en mí mismo, me entra el miedo. Nuestra paz, nuestra confianza viene porque Dios, Dios Todopoderoso, Dios de amor, está a nuestro lado. Dos versículos o dos partes de la Biblia que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, Éxodo capítulo 13 y los versículos del 21 al 22. Estamos de nuevo hablando aquí de que Dios está llevando a su pueblo por el desierto. Los ha sacado de Egipto y los está llevando a la tierra prometida. Y hay momentos de dificultad en el desierto. Pero miremos lo que dice, Éxodo 13, versículo 21. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor iba con ellos 24 horas al día, no les dejó ni durante el día ni durante la noche. Y eso es como pudieron afrontar ese largo viaje por un desierto seco y terrible. Y vamos a mirar también unas de las últimas palabras que dijo Jesús antes de volver al cielo. Mateo 28, versículo 20, hablando a sus discípulos, dice, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. La confianza del cristiano, la confianza de David no viene de nosotros mismos, no viene de pensarnos mejores ni más tranquilos, no, viene porque Dios está a nuestro lado. Y si volvemos, dice, tu vara de pastor me reconforta. Porque el cristiano cuando ve a Dios, ve a su pastor, ve que lleva una vara. Y la vara era algo que ayudaba en el trabajo. La vara se usaba para coger a la oveja, agarrarlo por la curva, para que si se iba, traerle de nuevo al camino. Y Dios está haciendo eso conmigo cada día. Michael, cuidado, que por aquí hay peligro. Y me coge y me trae al camino correcto. Y esa vara también lo usaban los pastores para proteger al rebaño cuando venían los animales feroces. Ante las dificultades, y las va a haber dificultades. Miremos a Dios y recordemos que Él está a nuestro lado, que es nuestro pastor. Lleva esa vara que nos va a proteger de los ataques y de nosotros mismos cuando nos descarriamos. Gracias, Señor, porque puedo mirarte a ti en esos momentos de dificultad. E igual que con David, decir, tengo paz porque tú estás conmigo. Entonces, a modo de conclusión, recordemos que el ser humano fue creado para estar en una relación cercana e íntima con Dios. Y si nos alejamos de esa relación, que lo hemos hecho todos los seres humanos, pues nos convertimos, como hemos visto en la introducción, esas ovejas sin pastor, solos ante el peligro, sin seguridad de que vayan a recibir el alimento y la bebida necesaria, con ese peligro de que como vamos perdidos y sin una visión completa, pues podemos caernos por el precipicio en cualquier momento. Pero David nos muestra en este salmo que no hemos de desesperarnos, que Dios quiere volver a tener esa relación con nosotros. Quiere que volvamos a Él y que Él sea nuestro pastor. No solamente un pastor, sino el buen pastor, el mejor pastor. Y el momento que volvemos a Dios, comenzamos a recibir esas bendiciones, de que Dios nos provee de lo que necesitamos.
que nos da paz, que soluciona ese problema interno que tenemos de estar lejos de Él, de tener miedo, de no poder controlar el mal que hay dentro de nosotros. Y promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Como cristianos, estos versículos, como podéis ver, han sido de ánimo durante muchos siglos. Los cristianos también tenemos nuestros días de preocupación, nuestros días malos. Pero nos anima este versículo o este salmo a mirar a Dios y saber que Él lo está controlando todo, que Él no está lejos de nosotros, que está a nuestro lado. Y si hay alguien que no es cristiano o no se considera cristiana y está viendo este vídeo, si queréis participar también de esas bendiciones, de ese regalo de estar en una relación con el Señor, pues solo hace falta que vayáis a Dios, pidáis perdón por haberos revelado como todos lo hicimos y hemos tenido que pedir perdón. Y Él nos limpia de nuestros pecados porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y si aceptamos que Él venga a vivir dentro de nosotros, a ser nuestro Rey, entonces la relación se restablece. Si queréis más información acerca de esta relación y cómo restablecerla, nuestros datos de contacto estarán al final del culto. Por favor, poneros en contacto con nosotros. Amén. Pues después del estudio me gustaría compartir con todos vosotros algunos temas de oración para que ahora al acabar el culto pues en nuestras casas podemos orar por estos temas. Salen en pantalla ahora. El primer tema de oración es que permitamos que Dios sea nuestro pastor en todo, como hemos ido viendo. Somos dados a intentar independizarnos y hacer las cosas a nuestra manera, pues que el Señor nos ayude a tener esa relación y esa confianza en Él. Seguimos orando como iglesia por ese sentimiento de iglesia y los cultos. Sabemos que por la pandemia no podemos reunirnos con tanta frecuencia como antes, pero que nos sigamos preocupando los unos por los otros, que acudamos a los cultos y a los cultos online para seguir orando los unos por los otros. También que el Señor nos ayude a estar evangelizando allá donde nos está poniendo, que nos use para ser de ayuda y apoyo en estos momentos difíciles. Y también estamos orando para que terminen las obras de la iglesia, que Dios mediante pues esperamos que terminen pronto. Y luego el último bloque es la situación sanitaria, pues seguimos pidiendo al Señor que vaya ayudando, dando sabiduría a nuestros expertos, también que esté protegiendo a los ancianos y sobre todo las residencias también en Reus y en otros sitios. También estamos orando por personas que conocemos que están enfermos, pues que el Señor vaya ayudando ahí. Y también estamos orando también por lo que es el desgaste emocional de la pandemia. Ya sabemos que llevamos muchos meses, casi un año, y la verdad es que mayor o menor medida pues nos va afectando de una forma emocional, y estamos pidiendo al Señor que nos ayude a ser fuertes, que estemos cerca de Él, como hemos visto hoy, que Él sea nuestro pastor y que Él nos ayude pues a ser de ayuda a la gente que nos rodea. Pues esos son los temas de oración. También hay algunos otros temas más personales que hemos ido compartiendo. Pues os invito ahora a que paréis el vídeo y que oréis por estos temas en vuestras casas. Pues vamos a despedir el culto. Espero que hayáis disfrutado de las enseñanzas de este pasaje precioso que tenemos en la Biblia. Vamos a acabar con una última oración, y también en el enlace que hay debajo del vídeo en el canal de YouTube hay un enlace a una canción, y esta canción es un poquito especial porque hoy va dedicado a nuestra audiencia más pequeñita. Sé que hay algunos jovencitos
amigos, niños que también ven este culto. Y al estar preparando este mensaje, pues me acordaba de una canción que había en un disco que tenían mis hijos cuando eran pequeños. Es de Paquita Patiño y se llama Buen Pastor. La letra realmente no es infantil, aunque la forma de hacerlo sí que quizás es un poquito más infantil, pero os animo, sobre todo los que tenéis niños, a que disfrutéis de esta canción. Era una de las canciones que más disfrutaba yo cuando estaba escuchando las cintas infantiles con mis hijos, y realmente pues que escuchéis el mensaje, porque el mensaje habla de lo que hemos escuchado hoy, que Jesús es nuestro buen pastor, Jesús es el que nos vino a buscar y a curar. Pues voy a acabar con la última oración, y Dios mediante pues nos reuniremos de una forma online el viernes, y si el Señor lo permite pues esperamos poder abrir la iglesia nuevamente el domingo a las 11:30. Pues gracias, Padre, por lo que hemos aprendido de tu palabra esta mañana. Gracias porque eres ese pastor. Y no solamente cualquier pastor, eres el buen pastor, el mejor pastor. Nosotros, como las ovejas, Padre, pues tantas veces vamos perdidos, yendo por caminos que llevan a peligros que no vemos, buscando ahí ansiosamente comida, bebida, con un miedo interior. Y tú quieres ser nuestro pastor, Padre. Tú quieres llevarnos por caminos correctos, proveernos de lo necesario, tanto lo material como lo interior, lo espiritual. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros y tenemos esa seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida, pues te podemos mirar a ti, en vez de mirar el problema, y saber que tú eres todopoderoso, que tú eres el Dios de amor y que tú nos protegerás. Pues gracias por esa seguridad y ayúdanos a predicar esta verdad a toda la gente que nos rodea. Bendícenos esta semana, Padre, sigue bendiciendo la situación sanitaria, y si es tu voluntad, Padre, pues que el domingo que viene podamos reunirnos en el local de la iglesia, pero que nos ayudes a todos esta semana, Padre, pues a ir glorificando tu nombre en todo lo que hacemos. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.